Hola, les habla una otra vez. Estamos en el episodio 2 de la sintaxis, la estructura de las oraciones. En este episodio vamos a ver las reglas de estructura sintagmática, que también se llama RES, y las funciones sintácticas. Empecemos con la misma idea que estamos aprendiendo todo esto como para poder crear con la lengua y conocer la magia de la lengua. Ok, vamos a pensar positivamente. Yo sé que estos conceptos son para algunos bastante abstractos, pero por eso estoy aquí para tratar de ayudarles a entender mejor los conceptos. ¿Se acuerdan de esto del episodio 1? Me want cookie, o en español yo quieres galleta, algunos niños dicen eso, y como no es gramaticalmente correcto, pero sintácticamente sí, porque tenemos sujeto, verbo, objeto. Toda oración se compone de un sujeto y un predicado. SN, que es sintagma nominal, y SB, sintagma verbal. Y aquí tienen el ejemplo de yo quieres. Yo es sintagma nominal, quieres sintagma verbal, aunque no tiene la terminación del verbo correcta. Okay. La formación de todos los sintagmas sigue unas reglas específicas. Existen unos determinados elementos que pueden aparecer en un sintagma concreto y en un orden más o menos rígido. Y estas reglas, que son determinados elementos, se llaman reglas de estructura sintagmática, RES. Entonces, veamos los diferentes sintagmas. Sintagma nominal, el núcleo es el nombre y luego se puede añadir o enfrente o atrás. Entonces, aquí en este ejemplo que también aparece en el libro, el núcleo es empanadas. Tengo hambre. Entonces podemos tener sintagma nominal empanadas, luego unas empanadas, unas deliciosas empanadas, aún más hambre tengo ahora, unas empanadas deliciosas, al revés, con el adjetivo y el nombre, y unas deliciosas empanadas de queso. Con todo eso hay un núcleo que es empanadas. ¿Okay? Sintagma adjetival, el núcleo aquí siempre va a ser el adjetivo alto, en este caso del ejemplo. Nicolás es alto, muy alto, fácil de convencer, fácil sería el núcleo, extremadamente fácil de conocer, fácil sería el núcleo, ¿no? De convencer viene después. Entonces el núcleo aquí vemos alto o fácil. Sintagma verbal, siempre el núcleo es el verbo. En este ejemplo, baila. Irene baila salsa en su casa, baila salsa tranquilamente en su casa, tranquilamente baila salsa en su casa. Cada núcleo aquí es baila y se puede añadir otro material o antes o después del núcleo. Sintagma adverbial, el núcleo es el adverbio lejos. Entonces ven aquí en este ejemplo, dice demasiado lejos de tu casa. El núcleo del adverbio, del sintagma adverbial, es el adverbio lejos.
Y aquí está lejos, está muy lejos, está lejos de ti, está demasiado lejos de tu casa. Okay. Sintagma preposicional, este es un poco diferente porque es el único en el que solamente el núcleo no es suficiente para formar un sintagma, requiere otro después, otro elemento después de la preposición. Entonces, por ejemplo, en el número 34, ven aquí, está en, hay un asterisco, una estrellita, significa que no se puede decir. Está en Bilbao es sintagma preposicional. Se requiere de los dos, en y luego el lugar. Entonces la preposición siempre debe ser seguida de un sintagma nominal. ¿Bien? Esto es para sintagma preposicional solamente. Y aquí les doy unos ejemplos de preposiciones que siempre tienen que ser seguidas por un nombre, un sintagma nominal. ¿Bien? Las funciones sintácticas. Entonces tenemos el orden de sujeto, verbo, objeto en español. En el número 37, Alicia lee, sujeto, verbo. Alicia lee un libro, objeto. Eso también les enseña, si pueden pensar en Cookie Monster, yo quieres galleta, también sigue la función sintáctica. No es gramaticalmente correcto decirlo de esta manera, yo lo sé, pero sintácticamente sí, es correcto porque tiene sujeto, verbo, objeto. Okay. El sujeto es el elemento de la oración que realiza la acción del verbo. Pero hay que tener en cuenta que no todos los verbos expresan acciones, como aprendimos cuando estábamos en la escuela primaria, que el verbo es la acción y el sujeto es el que realiza la acción. No es siempre el caso. Y tenemos que tener esto en mente. Hay acción, pero también hay sentimiento o experiencia e identificación también. Mi hermano tiró una piedra, esa es una acción. Rosa teme a Luis, ese es un sentimiento. Y también se podría pensar en una experiencia, ¿no? Los chicos nuevos son carpinteros, esa es identificación. Bien, entonces no es solamente acción. Los tres sujetos tienen en común que son sintagmas nominales, mi hermano, Rosa, los chicos nuevos, y el sujeto concuerda con el verbo. Mi hermano tiró. Bien. Rosa teme. Los chicos son. Hay concordancia, no como en mi ejemplo de yo quieres. La mejor manera de identificar el sujeto de una oración es buscar el elemento que creemos que es el sujeto y modificar su número. Entonces, si es singular, se modifica al plural y viceversa. Ejemplo, Juan se levanta todos los días, Juan y Susi se levantan. Entonces, si se puede modificar el número y luego hay que modificar el número del verbo para tener concordancia, ese es el sujeto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos hacer esto? Para poder crear con la lengua, ¿se acuerdan? El sujeto también se puede sustituir por un pronombre personal. Ejemplo, Juan se levanta todos los días. Él se levanta. Es el sujeto, él. Okay.
Un sintagma nominal que concuerda con el verbo en persona y número y que puede sustituirse por un pronombre del sujeto es el sujeto. Pero recuerden, el español es una lengua pro-drop, que no se vocaliza el sujeto si es pronombre muchas veces. Ejemplo, Juan se levanta todos los días a las 8 de la mañana. Lo primero que él hace es ducharse. Él siempre canta en la ducha. Pero la idea que les quiero aclarar aquí es que a veces el sujeto no está muy claro. Por eso tenemos que hacer estos pasos, seguir estos pasos para ver cuál es el sujeto. Y como muchas veces no se usa el pronombre porque se entiende por la terminación del verbo, entonces hay que tener un poco más de cuidado al buscar el sujeto. Okay. El sujeto es un argumento. Les voy a explicar el argumento en el próximo episodio, argumento y adjunto. Pero ahora quisiera explicarles qué es un argumento y todo lo demás de la oración se llama complemento, predicado. Okay. El predicado expresa una cualidad del sujeto. Entonces, si es un verbo atributivo, pueden ver que hay en este ejemplo con la imagen, Diana es pequeña. Diana, sujeto, porque podemos poner, por ejemplo, el pronombre ella es pequeña. También podemos decir Diana y Leila son pequeñas y sabemos que si cambiamos el número a plural, luego la conjugación del verbo tiene que cambiar a plural. Así sabemos que Diana es el sujeto, que es muy obvio en este caso, pero hay muchas oraciones muy complejas, mucho más complejas, que tenemos que indicar cuál es el sujeto. Verbos copulativos son ser, estar, parecer. En algunas lenguas se imaginan que no hay verbos copulativos. Dirían Diana, pequeña, y se entiende que es pequeña. Entonces, ni expresan una acción ni poseen significado concreto, actúan de puente entre el sujeto y el predicado. Okay. El complemento de los verbos copulativos es el atributo. Se llama el atributo, tal como se ve aquí con el verbo atributivo, oraciones atributivas. Entonces, se puede observar este verbo copulativo como atributo en estas oraciones aquí en los ejemplos 48 y 49, y van a notar la concordancia. Las mesas y los taburetes nuevos son amarillos, ¿no? Entonces, amarillos es el atributo. Ya, el complemento del verbo. El complemento sería amarillos. Perdonen, estaba leyendo para estar segura. Ana está cansada. Sujeto, verbo, atributo. Cansada, concuerda con Ana. Amarillos, concuerda con el sujeto aquí. Okay. Oraciones predicativas. El predicado expresa una acción o un estado del sujeto.
Entonces tenemos, yo duermo, acción. Ese es el predicado. Yo es el sujeto, duermo, predicado. Tú escribes, acción, escribir, tú escribes. O estado del sujeto, Luis es amado. Es aquí en este ejemplo denota estado, ser amado. El estado es diferente al verbo copulativo porque expresa el estado del sujeto aquí. Okay. Y también él no es el que está haciendo la acción, él recibe la acción porque es una oración pasiva, no activa. Okay. Complemento directo. Me gustó mucho el ejemplo aquí porque yo pensando un sofá roto y busqué en Google sofá roto y aquí apareció esto. Destruido por un perro será, no sé, o un niñito. Cuando el verbo es transitivo requiere un sintagma nominal complemento u objeto directo. Este complemento es el tema o paciente de la acción. Por ejemplo, rompí el sofá. ¿Qué rompiste? No puedes decir solamente rompí. Se requiere un complemento, ¿no? Objeto directo. Entonces la idea es pensar en que algunos verbos requieren objeto directo, otros no, algunos requieren objeto indirecto, ¿ya? Una propiedad que nos ayuda a distinguir los objetos directos es que son sustituibles por pronombres personales, otra vez sustituir. Anoche rompí el sofá, lo rompí o lo destruí, diría yo, pero todos imaginamos la historia, la imaginamos. Si se puede usar el pronombre de objeto directo, ya sabemos que es objeto directo, ¿no? Su nueva situación conlleva muchas alegrías, las conlleva, ¿ok? Objeto directo. Otra prueba de identificación de objetos directos consiste en transformar la oración a la voz pasiva. Rompí el sofá fue roto, fue destruido. Me gusta destruir ese verbo más. La policía arrestó a Juan. Juan fue arrestado por la policía. Okay. Y también hay una notita aquí sobre el a personal. A personal, por ejemplo, la policía arrestó a Juan. A personal significa objeto directo o también puede ser indirecto, pero aquí con los directos, un grupo de personas, un ser animado, ¿ok? Objeto directo, si es un grupo de personas, una persona, un ser animado, requiere la a personal, ¿ok? Complemento indirecto. Ok, este objeto designa generalmente al receptor, destinatario, experimentador o el beneficiario de una acción, un proceso, una situación. Entonces estamos pensando en cuál es el rol, el papel de la persona la persona, ¿sí? Porque es complemento indirecto. Si es destinatario, receptor, etc. Yo les di el ejemplo de, no me acuerdo quién es amado. Juan es amado, ¿no? Juan es el destinatario, el receptor, porque alguien más lo está amando, ¿no?
El objeto indirecto está formado por un SP, que es sintagma preposicional. Preposicional, encabezado por un pronombre dativo, ¿ok? Que son los pronombres de objeto indirecto. Piensen de esa manera. Mete, le, nos, les, os. O la A personal, ¿no? Entonces, ejemplos. Me encantan las películas de terror. No es cierto, a mí no me gustan. Me es objeto indirecto. Juan le regaló flores a Laura. Le, objeto indirecto. Y a Laura, objeto indirecto. Aquí tenemos una reduplicación de objeto indirecto que es habitual, es algo bastante común en el español con los objetos indirectos. Y podemos pensar en darle algo a alguien, decirle algo a alguien, preguntarle algo a alguien. Entonces, le y a alguien, esa es una reduplicación que es bastante común, pero los dos indican objeto indirecto. Entonces, el objeto indirecto de a Laura, que no es pronombre, es la persona a Laura. Eso sería como para aclarar. Okay. El complemento del verbo. Son complementos obligatorios sin los cuales el verbo no tendría sentido. Siempre son sintagmas preposicionales. Entonces podemos pensar en los verbos de movimiento. Entonces hay categorías de verbos, ¿no? Hablamos sobre verbos transitivos, copulativos, verbos de movimiento. Pueden pensar en si este verbo generalmente tiene algo después, ¿no? O con qué va este verbo. Y aquí verbos de movimiento, ir, venir, entrar, salir, okay, etc. Tenemos, mañana iré al cine. Si yo digo aquí abajo, mañana iré, ¿a dónde? Se puede decir, pero no es poco común, ¿no? Generalmente viene algo después que es un sintagma preposicional. Entonces, se expresa en sintaxis anteponiendo un signo de interrogación a la oración aquí, el número 59, porque no tiene mucho sentido. A menos que hayamos hablado mucho sobre ir al cine y luego digo, sí, mañana iré o mañana voy. Sí tiene sentido, pero casi siempre ese verbo tiene un complemento. Okay. Funcionan como objetos directos en el sentido de que son seleccionados por el verbo y son obligatorios, pero con la diferencia de que van precedidos por una preposición. Entonces, el complemento verbal sería aquí, nosotros, en este ejemplo, nosotros iremos de viaje, nosotros, sujeto. Iremos, verbo. Es un verbo predicativo porque requiere, predicado, requiere un complemento. De viaje, ir casi siempre va con a, ir al cine o ir de viaje, ¿no? Entonces, la preposición de precede el complemento, viaje. ¿Ok? Vamos a descansar. Hasta el próximo episodio.